¿Desencadenarán los préstamos de automóviles subprime la próxima crisis financiera? ¿Y podría suceder en 2023? Voy a responder estas preguntas en tres simples y rápidos pasos. Paso número uno. Veamos los precios de los autos ahora comparados con los precios de las casas en 2008 o antes de la última crisis financiera global. Comenzamos el gráfico yéndonos hasta 1999, disculpen, 1998, hasta la fecha actual, y a la izquierda vamos desde 120 hasta 220. Este es un índice de precios de autos y camionetas usados. A partir de 1997 o algo así, estamos en torno a 160. Y de nuevo, lo que hace este gráfico es que te da precios totales ajustados por inflación. Entonces, en 1997, alrededor de 160, baja mucho después de romperse la burbuja de las .com y luego se inclina un poco, lo cual es muy interesante porque los precios de los autos y camionetas usados, de hecho, si miras la tendencia, son planos o bajan desde 1997. Si paramos, esto es clave, en 2020, más sobre eso en un momento, pero volviendo a esto, durante la GFC realmente cae, luego sube, luego vemos que gradualmente baja, así que llegamos a este punto que realmente destaca en el gráfico en 2020, donde se vuelve completamente parabólico y los precios suben más de 50%. Pero lo que realmente es importante resaltar, y esto es clave, es que este aumento de precios ocurre dentro del periodo de 2 años. Y dicen, George, bueno, pero ¿por qué eso es un gran problema? Editor, adelante muestra un gráfico de precios de viviendas ajustados por inflación y podemos ver en los años 90 los precios también tendían a bajar similar a este gráfico de precios de autos y camionetas usados. Pero luego en 1998, 1999, todos sabemos lo que sucedió. Los precios se volvieron parabólicos y alcanzaron su punto máximo en 2006, un poco más del 60% desde donde comenzaron. Este aumento de precios insano ocurrió dentro de un periodo de ya, digamos, 6 años, mientras que este aumento de precios insano ocurrió dentro de un periodo de alrededor de 2 años. Entonces, una cosa que quiero señalar aquí es que estos precios suelen revertirse a un promedio, usualmente. ¿Por qué es eso? Bueno, tiene sentido porque la gente paga por una casa o paga por un automóvil de su ingreso, incluso si es un pago mensual. Así que se podría suponer que si se mantuvieran las tasas de interés constantes, más sobre eso en un momento, porque sabemos que las tasas de interés no son constantes y han aumentado drásticamente últimamente, pero si mantenemos las tasas de interés constantes, entonces supondrías que los precios de las casas y los precios de los autos serían una función del ingreso real. También la oferta y la demanda, pero la oferta y la demanda, las dinámicas creo que son ligeramente diferentes con los autos, porque argumentaría que es mucho más fácil llenar la demanda con autos o un suministro adicional de autos que el stock de viviendas. Oh, tiempo fuera. Una cosa que quiero que quede cristalina es que si miras los ingresos reales, y estos son ingresos ajustados por inflación durante el último año, vemos que en realidad han bajado. Escuchas en los medios masivos todo el tiempo que los salarios están aumentando y eso es cierto, pero están aumentando en términos nominales. Nuevamente, al ajustar por inflación, vemos que los salarios reales están disminuyendo, no subiendo. Y esto aumentaría las probabilidades de ver una continuación en la disminución de los precios de los automóviles y camionetas usados. Así que, en resumen, al igual que los precios de las casas bajaron desde 2006 hasta 2012 y tocaron su fondo en la línea de tendencia histórica, creo que los automóviles y camionetas usados harán lo mismo. Así que debes estar preparado para que los precios no solo bajen desde donde estaban hace 6 meses, sino que también asumir que continuarán bajando hasta donde estaban al final de 2019. Entonces,
La siguiente pregunta sería, si los precios continúan cayendo, ¿qué sucederá con el mercado de préstamos para automóviles subprime y qué sucederá con el sistema bancario? ¿Podría ser una repetición de lo que vimos con los préstamos hipotecarios subprime en 2008 y con la crisis financiera global? Paso número 2. Vimos como la burbuja inmobiliaria era muy similar a la burbuja automotriz en la que vivimos hoy. Entonces, ahora compararemos las tasas de interés para determinar aún más si esto es algo de lo que debamos preocuparnos a medida que nos adentramos en 2023. Comenzamos con el gráfico que va desde 1970 hasta la fecha actual. Este es un gráfico de las tasas de interés en los nuevos préstamos automotores de 48 meses. No sé si esas todavía existan. Recientemente escuché que la gente está haciendo cosas locas como 72 meses o una hipoteca automotriz de 30 años. ¿Quién sabe? Pero eso es lo que representa este gráfico. Y a la izquierda, por supuesto, la tasa de interés desde 0 hasta el 20%. En 1975 o algo así, las tasas de interés en los nuevos préstamos automotores a 48 meses estaba alrededor del 10%. Suben, como cabría imaginar, cuando Volcker ha aumentado las tasas hasta un pico de alrededor de 20%. Desde entonces han bajado tanto como se pueden imaginar, alrededor del 5%, justo antes y durante las cervezas Signes. Pero recientemente saben lo que han hecho. Han subido directamente debido a que Jerome Powell ha aumentado las tasas de interés, entre otras cosas. Entonces, quiero señalar que fuimos de un 5% de tasas de interés en préstamos de carro hasta alrededor del 10%. Por lo tanto, las tasas de interés casi se han duplicado, digamos, en el último año en este mercado. El editor muestra un gráfico de las tasas de hipoteca antes de la crisis financiera global y podemos ver que estos aumentos de tasas de interés fueron sustancialmente menos de lo que vemos en el mercado automotriz hoy en día. Definitivamente una señal ominosa. Pero espera, hay más. Veamos la categoría subprime de préstamos hipotecarios en este momento comparados con los préstamos automotores hoy en día. Antes de la GFC, el porcentaje subprime de los préstamos hipotecarios totales era alrededor del 23%. Hoy en día, con la industria automotriz, alrededor del 34%. Cuando se mira cómo las tasas de interés han aumentado rápidamente y cuánto han aumentado, luego también se considera el hecho de que hay un porcentaje mucho mayor de prestatarios subprime en este mercado, rápidamente se ve que muchos de los indicadores son hoy en día mucho peores en el mercado de automóviles que antes de la GFC en el mercado de viviendas. Paso número 3. Para responder la pregunta, ¿los préstamos para automóvil subprime provocarán la próxima crisis financiera? ¿O tal vez la quiebra del mercado de automóviles provocará la próxima crisis financiera? Tenemos que mirar los riesgos para los bancos. Pero antes de hacerlo, quiero cortar a un clip de mi buen amigo Adam Taggart de su podcast Wealthion, donde discute algunos de los matices sobre los problemas que enfrenta actualmente la industria automotriz en 2023. Between 2020 and 2021, it seemed like lending standards for auto loans just dropped, down into the core of the earth. I mean, it was just like they would give a loan to anybody with a pulse who had a stimulus check to spend, right? Just like we did with housing, So my concern is that what we're going to see this time around, like this market cycle subprime is going to be the auto market, the way that the housing was back in 2008. Oh, 100%. I mean, you hit a nail on the head. Is when we were starting to go into the or not recession, but the pandemic, we were buying cars back a book,
operating the same principles. And then all of a sudden we started hearing multiple banks saying, hey, you know what? We're going to give you, instead of, let's say on a prime customer, we're going to give you 110% of LTV. So if the customer has good credit, they don't want to put no money down, we can cover sales tax and maybe a few bucks of aftermarket products, warranties, etc. They were going up to 150, 160%. So I was like, okay, maybe they're going a little extra because people just don't want to spend the money and they're stimulating sales. That's originally how we thought it was. They were just going out of the way to stimulate sales. But then all of a sudden they brought the subprime markets into it. People that we usually would lend 90% of LTV, giving them 130, 140, 150% loan to value. And it blew my mind. So all of a sudden this rush of all these, we call them stimulus ballers on my channel, people that, that didn't pay their rent, that waited 3 months, got a big stimulus check from the government, had $10,000, $12,000 to spend, just showed up to the dealerships. When it came to stimulus money, they didn't ask for like past bank statements. They didn't do a lot of the same things. They just saw all this free money coming from the government. And they're like, we're going to pump these loans out, get them, and then we're just going to hold on them for a little bit and then sell them to another bank to see who wants to take, the loss. And so the frenzy began. Everybody was just buying deals left and right. The prime banks got into it first, subprimes got into it now. And then all of a sudden they collected all these auto loans, all these auto portfolios, bundled them off, and they started selling them off to each other. Basically, almost like a deadly game of hot potato. Como pueden ver, se trata de un serio problema, pero ¿provocará la próxima crisis financiera? Mi respuesta es no. Y he aquí por qué. Echemos un vistazo a los balances de dos bancos. Estos bancos representan todo el sistema bancario en los Estados Unidos, así que el sistema bancario en su conjunto. Total, tenemos prebanco, que sería pre-CFG, y postbanco, post-CFG. Así que antes de la CFG, si nos fijamos en el lado del activo y el lado del pasivo del balance de los sistemas bancarios, vemos que en el lado del pasivo tendrían alrededor de 7.5 billones en la oferta monetaria M2. Así que esa masa monetaria M2 sería un pasivo del sistema bancario comercial. Ok, ahora tenían más pasivos en eso, pero solo estamos simplificando sus balances en aras del video y de la comprensión del concepto en general. Entonces, ¿qué tenían para respaldar esos 7.5 billones? Bueno, en cuanto a las reservas bancarias, tenían un impresionante total de 40.000 millones. Eso no es 400.000 millones, son 40.000 millones. Así que si ustedes hacen matemáticas de servilletas, se ve que eso era 0.5%. Así que no quiero salirme por la tangente, pero si alguien te pregunta acerca de los requisitos de reserva y si tienen un impacto en la cantidad de dólares que circulan en la economía real, puedes simplemente señalarles esta estadística que muestra muy claramente que los requisitos de reserva no tuvieron ningún impacto en la cantidad de oferta monetaria M2 o dinero en sentido amplio. Pero volviendo al tema de este video, dibujé este pequeño gráfico circular aquí y no es exacto, pero de nuevo, esto te da la idea del concepto en general. Estos serían los activos en el balance del banco y el total de respaldo de 7.5 billones en depósitos bancarios comerciales o pasivos. Así que vamos a suponer por un momento que tenían esta pequeña astilla aquí de las reservas bancarias que eran 0.5% y tienen una porción mucho más grande de este gráfico circular con valores respaldados por hipotecas y luego tenían bonos del tesoro. Ok, bueno, sabemos que una gran parte de estos valores respaldados por hipotecas obtuvieron un enorme recorte muy rápidamente, lo que significa que el valor de estos valores respaldados por hipotecas en su balance pasó de, digamos, esto muy rápidamente a no puedo hacerlo más fácil que esto. Y esta es una de las cosas que contribuyeron a la CFG. Ahora vamos a continuar y avanzamos rápido hasta postbanco en el lado del pasivo de su balance. Tienen 21 billones en oferta monetaria M2. En el lado de los activos, sin embargo, tienen 3.1 billones
en reservas como resultado de la flexibilización cuantitativa de la Fed. Así que esto es ahora el 14% de las reservas bancarias para respaldar los 21 billones en la oferta monetaria M2 o pasivos de los bancos comerciales. Ahora vamos a seguir adelante y mirar este nuevo y revisado gráfico circular. Y en realidad hay algo faltante aquí, me olvidé de ponerle los tesoros, así que vamos a continuar y asumir por un momento que esta parte más grande son todos los bonos del tesoro. No lo es, pero se asume que es algo relativamente seguro. Ok, así que tenemos el 14% de reservas bancarias, pero ahora tenemos una porción mucho más pequeña. Tenemos algunos de estos valores respaldados por hipoteca y se podría discutir si son o no, entre comillas, seguros, pero centrándonos en el tema principal de este video, tendrían una porción mucho menor asignado a los préstamos de alto riesgo automóviles de lo que tenían en hipotecas de alto riesgo antes de la CFG. Así que la primera razón que te daría en cuanto a por qué no creo que el colapso de la industria automovilística dará lugar a la próxima crisis financiera es la garantía en el balance del banco de hoy es muy diferente de lo que era antes de la CFG. Y yo diría que aunque los balances de los bancos están lejos de ser pristinos, tienen mucho menos lodo tóxico, si se quiere, en la forma de estos préstamos de alto riesgo en su balance de hoy en día comparado con lo que tenían en 2007. Otra razón por la que creo que los bancos son menos riesgosos hoy en día es porque están literalmente recibiendo dinero gratis. Mi buena amiga y socio Lynn Alden habla de todo esto todo el tiempo, así que te mostré antes cómo sus reservas han pasado de 40.000 millones a 3.1 billones. Pero esto no es lo único que cambió. Antes de la CFG, la Reserva Federal no pagaba a los bancos intereses sobre sus reservas después de la CFG, como la mayoría de ustedes saben, lo hacen. Y como la Fed aumenta las tasas de interés más y más y más, ahora con la tasa de fondos de la Fed por encima del 4.3, digamos 4.35%, esa es la tasa de interés que la Fed está pagando a los bancos en 3.1 billones de reservas que tienen en el balance de la Fed. Ahora, bien, lo que ha ocurrido en el pasado es que los bancos habrían competido por tus depósitos, por tu dinero, porque les prestarías tus dólares y esta sería una forma más barata de conseguir las reservas bancarias que necesitaban para hacer negocios. Pero ahora están tan llenos de reservas que no quieren tu dinero, ni siquiera lo necesitan. Y esta es la razón por la que ves una discrepancia tan masiva en lo que los bancos están dispuestos a pagarte en una cuenta de ahorros, digamos, en comparación con lo que están recibiendo en sus ahorros o en su cuenta corriente en la Reserva Federal. La última vez que miré el tipo de interés promedio de una cuenta de ahorros estaba en unos 25 puntos básicos. Y de nuevo, comparen eso con el, digamos, 4.25 o 425 puntos básicos que los bancos están cobrando. Están literalmente obteniendo un margen del 4%. Esto va a ayudar dramáticamente a sus ganancias y pérdidas, y esto muy probablemente hace que su balance sea mucho más fuerte de lo que era antes de la última crisis. Pero la principal conclusión de este paso y el principal argumento que te daría en cuanto a por qué no creo que el colapso en la industria del automóvil dará lugar a una crisis es porque los valores respaldados por hipotecas en este entonces y las propias hipotecas eran mucho, mucho más grandes en términos nominales. Así que en aquel entonces, en 2007, había alrededor de 15 billones de dólares en préstamos hipotecarios. En la actualidad, con la industria automotriz, alrededor de 1.5 billones. Así que incluso si tienen un mayor porcentaje de préstamos de automóviles de alto riesgo en términos nominales, comparando manzanas con manzanas, que es un número mucho menor que la cantidad de hipotecas de alto riesgo que teníamos antes de llevarnos a la crisis financiera global. Permítame ser muy, muy claro, la industria del automóvil en este momento está en una burbuja masiva y esto sin duda afectará negativamente la economía de Estados Unidos a lo largo de 2023.
pero no creo que vaya a ser el catalizador de la crisis financiera global 2.0. Para obtener más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el próximo video.